Mi novia me pidió un descanso de 3 meses como prueba de nuestro amor, pero volvió embarazada y jura que es mío. Cuando conocí a Valeria llevaba tanto tiempo acostumbrado a estar solo que ya había olvidado cómo se sentía entusiasmarse por alguien. Tenía 29 años, trabajaba desde casa editando videos para campañas publicitarias y mi rutina era exactamente igual todos los días: café, computadora, gimnasio, dormir. Nada más. Ella apareció en un momento extraño de mi vida. No estaba deprimido, pero tampoco feliz. Era como vivir en piloto automático. Nos conocimos en la inauguración de un pequeño bar al que me arrastró mi amigo Sergio. Yo ni siquiera quería ir. Recuerdo que estaba sentado cerca de la barra mirando el teléfono cuando escuché una voz detrás de mí. ¿También viniste obligado? Me giré y la vi sonriendo. Tenía un vestido oscuro sencillo, el cabello recogido y esa expresión tranquila de la gente que parece observar todo antes de hablar. No era la mujer más escandalosa del lugar ni la que más llamaba la atención, pero tenía algo difícil de explicar. Seguridad. Naturalidad. Como si no necesitara demostrarle nada a nadie. Terminamos hablando casi toda la noche. Valeria trabajaba en recursos humanos para una empresa tecnológica bastante grande. Era inteligente, rápida para responder y tenía un humor seco que me hacía reír incluso cuando intentaba mantenerme serio. Después de aquella noche empezamos a salir. Al principio fue intenso. Mensajes interminables. Llamadas de madrugada. Cenas improvisadas. Viajes cortos los fines de semana. Esa sensación adictiva de descubrir a alguien nuevo y sentir que todo encaja demasiado bien. Pero lo raro fue que la relación no se apagó cuando pasó la emoción inicial. Normalmente ahí empiezan los problemas. La rutina. El cansancio. Las pequeñas decepciones. Con ella fue distinto. 2 años después seguíamos funcionando. Claro que discutíamos. Ella era orgullosa. Yo demasiado terco. Había días en los que apenas nos soportábamos, pero incluso en esos momentos existía algo sólido entre nosotros. O al menos eso creía yo. Hablábamos de vivir juntos. No como una fantasía lejana, sino como un plan real. Ya habíamos visitado departamentos, comparado precios, discutido absurdamente sobre colores de cocina y hasta bromeado sobre quién ocuparía más espacio en el closet. Yo estaba convencido de que ella era la persona con la que iba a construir mi vida. Por eso lo que ocurrió aquel jueves me dejó completamente destruido. Ese día terminé de trabajar más temprano. Compré sushi, una botella de vino y volví a casa pensando que sería una noche tranquila. Habíamos quedado en revisar algunos departamentos nuevos que ella había encontrado. Recuerdo perfectamente ese detalle porque incluso limpié el departamento antes de que llegara. Puse música. Encendí unas luces pequeñas del balcón. Todo parecía normal. Hasta que abrió la puerta. Valeria entró despacio y supe inmediatamente que algo estaba mal. No por tristeza. Por distancia. Era esa clase de expresión fría que tiene alguien cuando ya tomó una decisión antes de llegar. Ni siquiera me besó. Dejó el bolso sobre la silla y respiró profundo. Tenemos que hablar. Sentí el estómago hundirse. Es increíble cómo 4 palabras pueden cambiar completamente el aire de una habitación. Intenté bromear. Eso nunca termina bien. Ella no sonrió. Se sentó frente a mí y cruzó las manos. Necesito que escuches todo antes de reaccionar. Ahí entendí que no se trataba de una discusión normal. Me senté lentamente. Está bien. Durante unos segundos permaneció callada, como organizando mentalmente cada frase. Y entonces empezó. Primero habló sobre las relaciones modernas. Sobre cómo las personas confundían amor con posesión. Dijo que la mayoría de parejas vivían desde el miedo y no desde la libertad. Al principio pensé que era una conversación filosófica cualquiera. Pero siguió. Dijo que llevaba meses sintiendo que la monogamia obligatoria era una estructura artificial. Que muchas personas terminaban siendo infieles porque en realidad nadie estaba preparado para conectar con una sola persona toda la vida.
La escuchaba sin entender hacia dónde iba. Hasta que dijo algo que me heló por dentro. La infidelidad no siempre nace por maldad. La miré confundido. ¿Qué? Ella mantuvo la calma. Muchas veces ocurre porque algo se rompió antes dentro de la relación. Sentí una presión incómoda en el pecho. ¿Qué intentas decirme? Bajó la mirada unos segundos y luego volvió a verme. Últimamente me he sentido atraída por otras personas. La frase cayó entre nosotros como un bloque de cemento. No respondí inmediatamente. Simplemente me quedé mirándola. Ella siguió hablando con una tranquilidad insoportable. Me contó que un compañero nuevo de su trabajo la hacía sentir viva otra vez. Que le gustaba hablar con él. Que había momentos en los que imaginaba cómo sería besarlo. Cada palabra me golpeaba más fuerte. Lo peor no era la confesión. Era la naturalidad con la que lo decía. Como si estuviera explicando el clima. Como si destruirme fuera parte de una conversación madura. No te he engañado, aclaró rápidamente. Pero necesito ser honesta contigo. Yo apenas podía respirar con normalidad. ¿Y por qué me cuentas esto? Su respuesta me hizo sentir náuseas. Porque te amo demasiado para mentirte. Solté una risa vacía. Qué considerado de tu parte. Ella ignoró el comentario. Luego vino el verdadero golpe. Necesito tiempo. Sentí el cuerpo tensarse. ¿Tiempo para qué? Respiró profundo. Para entender qué quiero realmente. La miré incrédulo. ¿Estás hablando de terminar? No exactamente. Odié esa respuesta inmediatamente. No exactamente. La gente siempre usa esas palabras cuando quiere destruir algo sin sentirse culpable. Entonces dijo lo que realmente quería. Quiero que nos demos un tiempo, 3 meses. No hablé. Ella continuó. Sin presiones. Sin reglas. Sin sentirnos atrapados. La observé en silencio. Pero ya entendía perfectamente lo que significaba. ¿Quieres estar con otras personas? Valeria tardó demasiado en responder. Y ese silencio fue suficiente. Necesito descubrir si esto que tenemos sigue siendo amor o solo costumbre. Sentí una mezcla horrible de rabia y humillación. Porque mientras ella hablaba de libertad y crecimiento personal, yo solo escuchaba otra cosa. Quiero probar cosas nuevas, pero no quiero perder la seguridad que me das. Y entonces confirmó exactamente eso. Si después de esos meses seguimos eligiéndonos, significará que lo nuestro es real. La miré fijamente. ¿Y mientras tanto qué? ¿Yo me quedo esperándote mientras decides si encuentras algo mejor? Su expresión cambió apenas. No lo veas así. Entonces, ¿cómo debería verlo? Se inclinó un poco hacia mí. Como una oportunidad para crecer. Tuve ganas de reírme en su cara. En cambio pregunté algo mucho más simple. ¿Ya pasó algo con ese tipo? Negó rápido. No. Pero no le creí completamente. Había demasiada frialdad en todo aquello. Demasiada preparación. Nadie llega a una conversación así después de una simple fantasía inocente. Entonces dijo algo que terminó de romperme. Quiero que me esperes. La miré sin comprender. ¿Perdón? No quiero perderte. Solo necesito aclarar mi mente. Ahí entendí todo. Ella quería explorar el mundo teniendo una puerta segura abierta por si algo salía mal. Quería libertad sin consecuencias. Quería aventura con garantía de regreso. Y esperaba que yo aceptara eso sonriendo. Me quedé callado varios segundos. Luego hablé despacio. Si sales por esa puerta buscando a otros hombres, no vuelvas. Su rostro mostró algo parecido a decepción. Como si el problema fuera mi reacción y no lo que acababa de pedirme. Estás reaccionando desde el ego. Negué lentamente. No. Estoy reaccionando desde el respeto por mí mismo. Valeria suspiró cansada. Tomó su bolso. Se levantó. Y antes de irse dijo una frase que jamás olvidé.
Algún día vas a entender que esto era necesario para nosotros. No respondí. Abrí la puerta. Ella salió. Y el sonido al cerrarse resonó por todo el departamento. Me quedé solo mirando la mesa preparada, el vino intacto y las páginas abiertas con departamentos para 2 personas. Por primera vez en años sentí algo terrible. Que tal vez nunca había conocido realmente a la mujer que amaba. Las primeras semanas después de que Valeria se fue fueron mucho peores de lo que esperaba. La gente suele decir cosas como el tiempo cura todo o vas a estar bien, pero nadie habla de esa etapa inicial donde el cerebro simplemente deja de funcionar con normalidad. Yo seguía trabajando, contestando correos, entregando proyectos, incluso salía a comprar comida, pero todo lo hacía como una máquina. Dormía mal. Comía peor. Había momentos en los que olvidaba completamente qué día era. Y lo peor llegaba de noche. Porque ahí volvía la conversación una y otra vez. Su voz tranquila hablándome sobre libertad. Sobre crecimiento. Sobre relaciones modernas. Sobre cómo amar a alguien no debía significar exclusividad. Cada vez que lo recordaba sentía algo diferente. A veces rabia. A veces tristeza. A veces vergüenza. Porque, aunque intentaba convencerme de lo contrario, una parte de mí seguía preguntándose si había fallado en algo. Tal vez trabajaba demasiado. Tal vez la relación se volvió rutinaria. Tal vez dejé de prestarle atención. Uno puede saber racionalmente que algo no es culpa suya y aún así torturarse buscando errores. Durante casi 2 semanas no le conté nada a nadie. Ni a mis amigos. Ni a mi familia. Me daba vergüenza explicarlo en voz alta. Porque cuando uno escucha la historia desde afuera, todo suena todavía más absurdo. Finalmente terminé hablándolo con Sergio. Nos encontramos en un café cerca de su oficina un viernes por la tarde. Apenas me vio entendió que algo estaba mal. Pareces muerto, dijo sentándose frente a mí. Y ahí solté todo. Le conté cada detalle. La conversación sobre la monogamia. El compañero de trabajo. Los 3 meses. La petición absurda de que la esperara. Sergio escuchó sin interrumpirme. Solo movía lentamente la cabeza como alguien que intenta decidir cuánto odio puede sentir por una persona que ni siquiera es su ex. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo simple. Ella ya había tomado la decisión antes de hablar contigo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Nadie llega con un discurso tan preparado de un día para otro. Eso llevaba tiempo en su cabeza. Y tenía razón. Mientras más lo pensaba, más claro se volvía. Valeria no improvisó aquella conversación. La había ensayado. Probablemente llevaba semanas justificándose internamente para no sentirse culpable. Eso fue lo que más me dolió. No perderla. Sino darme cuenta de que mientras yo imaginaba un futuro juntos, ella ya estaba buscando emocionalmente la salida. Después de aquella charla empecé lentamente a reconstruirme. No de forma dramática. No hubo una transformación mágica. Simplemente comencé a ocupar mi mente. Acepté más proyectos de trabajo. Volví al gimnasio con disciplina. Retomé una vieja costumbre que había abandonado durante la relación, salir en bicicleta los fines de semana. Siempre me había gustado recorrer rutas largas fuera de la ciudad. Había algo terapéutico en pedalear durante horas escuchando solo el viento y tu propia respiración. Con Valeria casi dejé de hacerlo porque ella odiaba esas salidas. Decía que eran aburridas. Que nadie disfrutaba realmente levantarse a las 6 de la mañana para cansarse durante 80 kilómetros. Así que terminé adaptándome a su rutina. Y sin darme cuenta fui abandonando partes de mí para hacer espacio a alguien más. Volver a pedalear se sintió extraño al principio. Pero también liberador. Empecé con rutas cortas. Luego más largas. Subí algunas fotos a mis redes, carreteras vacías, montañas, cafés perdidos en pequeños pueblos, mi bicicleta apoyada frente a paisajes absurdamente tranquilos. Nada especial. Pero me ayudaba. Con el tiempo algo cambió dentro de mí.
Pensaba menos en ella. Ya no revisaba su perfil constantemente. Ya no imaginaba conversaciones imposibles. Incluso volví a disfrutar estar solo. Y eso me sorprendió. Porque durante meses había creído que perder a Valeria significaba perder el futuro entero. Pero poco a poco entendí algo importante. Yo no extrañaba realmente a la persona que ella era. Extrañaba la versión de ella que existía en mi cabeza. La mujer real era otra. Y probablemente llevaba mucho tiempo siendo otra. Pasaron casi 3 meses sin noticias suyas. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni reacciones en redes sociales. Nada. Y sinceramente empecé a agradecerlo. Hasta aquel domingo. Había salido temprano para hacer una ruta bastante larga fuera de la ciudad. El clima estaba perfecto. Fresco. Soleado. Ese tipo de mañana donde uno siente que la vida finalmente volvió a acomodarse. A mitad del camino me detuve en un pequeño mirador junto a la carretera. Era un lugar popular entre ciclistas porque tenía bancas, sombra y máquinas de bebidas. Me senté a descansar unos minutos mientras revisaba el teléfono. Entonces escuché una voz detrás de mí. Sigues descansando demasiado poco. Sentí un escalofrío inmediato. Conocía esa voz perfectamente. Me giré lentamente. Valeria estaba ahí. Llevaba jeans claros, una chaqueta negra ligera y el cabello recogido. Se veía casi igual que siempre. Casi. Había algo distinto en su expresión. Cansancio quizá. O ansiedad. Por unos segundos ninguno habló. Luego sonrió apenas. Hola. La miré sin moverme. ¿Qué haces aquí? Se encogió ligeramente de hombros. Vi tus publicaciones. Imaginé que seguirías viniendo por esta ruta. Eso me incomodó inmediatamente. Había algo invasivo en saber que me observaba desde lejos. ¿Qué quieres, Valeria? Su sonrisa desapareció un poco. Hablar contigo. Miré mi bicicleta. Mi primer impulso fue irme inmediatamente. Pero otra parte de mí necesitaba escuchar por qué había aparecido después de desaparecer durante 3 meses completos. Ella se sentó a cierta distancia. Respiró profundo. He pensado mucho este tiempo. No respondí. Y me equivoqué. La observé en silencio. Valeria bajó la mirada unos segundos antes de continuar. Creí que necesitaba espacio para entenderme, pero solo terminé confundiendo todo. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¡Qué sorpresa! Ignoró el comentario. Luego levantó la vista directamente hacia mí. Quiero volver contigo. Y lo más extraño fue mi reacción. Nada. No sentí felicidad. Ni alivio. Ni emoción. Solo cansancio. La miré unos segundos antes de responder. No. Su expresión cambió inmediatamente. Como si realmente no hubiera considerado esa posibilidad. ¿Qué? No quiero volver contigo. Parpadeó varias veces. Estás reaccionando desde el orgullo. Negué lentamente. No. Simplemente ya entendí quién eres. Eso pareció molestarla. Se acercó un poco más. Lo nuestro era real. Tal vez para mí sí. Su rostro se tensó. Por primera vez desde que llegó parecía perder el control de la situación. Y entonces ocurrió algo extraño. Metió la mano dentro del bolso y sacó una pequeña caja blanca. La colocó sobre la banca entre nosotros. Sentí el corazón detenerse por un segundo. Era una prueba de embarazo positiva. Levanté lentamente la vista hacia ella. Sus ojos estaban húmedos. Estoy embarazada. El mundo pareció quedarse completamente en silencio. No hablé. Ni siquiera sabía qué pensar. Y entonces añadió la frase que hizo que todo se volviera todavía peor. Es tuyo. La miré fijamente. Ella esperaba una reacción emocional inmediata. Pero en mi cabeza ocurrió algo mucho más simple. Conté el tiempo. Casi 3 meses exactos desde que se fue.
Y algo no encajaba. Porque había demasiada urgencia en su mirada. Demasiada desesperación. Demasiado miedo. Sentí una claridad fría extendiéndose dentro de mí. ¿De verdad crees que voy a creer eso? Su expresión se quebró instantáneamente. Te juro que sí. La observé sin decir nada. Entonces empezó a llorar. Me enteré semanas después de irme, no sabía cómo decírtelo. La historia sonaba improvisada. Torpe. Inestable. Y ella lo sabía. ¿Cuántas semanas tienes? Pregunté. Vaciló apenas un instante. Casi 3 meses. Ahí terminé de entender que estaba mintiendo. Porque no había absolutamente nada en ella que indicara un embarazo tan avanzado. Y más importante todavía. Porque estaba demasiado nerviosa para alguien que supuestamente tenía la verdad de su lado. La miré fijamente. Y por primera vez desde que apareció sentí algo peor que la rabia. Lástima. Valeria seguía llorando frente a mí mientras sostenía aquella prueba de embarazo como si fuera un salvavidas. Pero algo dentro de mí ya había cambiado demasiado. Meses atrás probablemente habría entrado en pánico. Habría intentado entenderla. Buscar soluciones. Creerle aunque todo sonara absurdo. Ahora no. Ahora solo veía a una persona desesperada intentando reconstruir una seguridad que ella misma había destruido. No te creo, dije finalmente. Su respiración tembló. ¿Cómo puedes decir eso? La miré fijamente. Porque nada de esto tiene sentido. Negó varias veces. Sí lo tiene. No, Valeria. Desapareces casi 3 meses, vuelves de repente y apareces embarazada diciendo que es mío. ¿En serio esperabas que no hiciera preguntas? Ella bajó la mirada. Durante unos segundos permanecimos en silencio escuchando únicamente el viento golpeando los árboles alrededor del mirador. Entonces cambió completamente de tono. Ya no parecía tranquila ni filosófica. Ahora estaba asustada. Necesito que me ayudes. Ahí entendí todo. No había vuelto por amor. Había vuelto por miedo. Porque la fantasía de libertad era divertida hasta que aparecían consecuencias reales. Sentí una decepción tan profunda que incluso la rabia desapareció. ¿Quién es el padre? Pregunté. Levantó la cabeza inmediatamente. Te estoy diciendo que eres tú. Mírame a los ojos y repítelo. Lo hizo. Pero duró apenas 2 segundos antes de apartar la mirada otra vez. Y eso fue suficiente. No necesitaba más. Me puse de pie lentamente. Me voy. Ella también se levantó rápido. Por favor, no hagas esto. Tú ya lo hiciste hace meses. Intentó agarrarme del brazo. Escúchame. Me solté inmediatamente. Y entonces ocurrió algo tan ridículo que todavía hoy me cuesta creerlo. Valeria dio un paso hacia atrás, se llevó la mano a la frente y cayó al suelo. Literalmente cayó al suelo frente a toda la gente que estaba descansando cerca del mirador. Durante un segundo me quedé inmóvil mirándola. Porque era demasiado exagerado para parecer real. Pero los demás no lo vieron así. Una mujer soltó un grito. Dios mío. 2 personas corrieron hacia ella inmediatamente. Otro hombre me miró con expresión agresiva. ¿Qué le hiciste? Sentí la mandíbula tensarse. Nada. Pero ya era tarde. La escena estaba servida perfectamente. Ella llorando. Supuestamente embarazada. Desmayada. Y yo parado frente a ella. En cuestión de segundos tenía varias personas observándome como si fuera un monstruo. Una señora empezó a decir que llamaran una ambulancia. Otro tipo se acercó demasiado. Más te vale quedarte aquí. Respiré profundo intentando mantener la calma. Sabía perfectamente que Valeria estaba fingiendo. Lo veía incluso en pequeños detalles absurdos. La tensión de su mandíbula. Cómo movía ligeramente los dedos cuando creía que nadie la miraba. Pero discutir ahí solo empeoraría todo. La ambulancia llegó bastante rápido.
Y para evitar problemas terminé acompañándolos al hospital. Todo el trayecto fue surrealista. Valeria acostada fingiendo debilidad. Los paramédicos haciendo preguntas. La gente mirándome como si fuera responsable de algo. Y yo sentado en silencio sintiendo que estaba dentro de una versión barata y ridícula de mi propia vida. Cuando llegamos al hospital la llevaron inmediatamente para hacerle estudios. Yo me quedé afuera apoyado contra una pared blanca intentando procesar todo. Una hora antes estaba pedaleando tranquilamente pensando en el almuerzo. Ahora estaba esperando resultados médicos de una mujer que ya casi parecía una desconocida. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que salió el médico. ¿Usted vino con la paciente? Asentí. El hombre revisó unas hojas antes de hablar. El embarazo es positivo. No reaccioné. Ya lo imaginaba. Pero luego añadió algo que hizo que toda la situación se volviera todavía más absurda. Por los niveles hormonales estimamos entre 3 y 5 semanas de gestación. Sentí una carcajada amarga subir por mi garganta. 3 a 5 semanas. No 3 meses. Ni siquiera cerca. El médico siguió explicando que harían más estudios para confirmarlo exactamente, pero yo apenas escuchaba. Porque todo acababa de encajar perfectamente. Ella no estaba confundida. No había calculado mal. Había mentido. Y lo había hecho esperando que yo aceptara la historia sin cuestionarla. Cuando finalmente me dejaron entrar a verla, Valeria estaba sentada en la camilla con expresión pálida. En cuanto me vio habló rápidamente. Los estudios están mal. La observé varios segundos. Claro. Te juro que sí. Su voz temblaba. Pero ya no sentía compasión. Solo cansancio. Me acerqué despacio. Eres la persona más falsa que he conocido. Su rostro perdió color inmediatamente. Intentó hablar, pero seguí antes de que pudiera hacerlo. Me hablaste de amor libre. De crecimiento personal. De relaciones maduras. Me diste un discurso entero sobre honestidad emocional mientras planeabas destruir todo sin sentir culpa. Las lágrimas comenzaron a caerle otra vez. No fue así. Sí fue exactamente así. Por primera vez levanté ligeramente la voz. Querías hacer lo que te diera la gana mientras me mantenías esperándote como respaldo por si algo salía mal. Valeria empezó a llorar más fuerte. Pero ya era tarde para eso. Y ahora apareces embarazada intentando convencerme de que el hijo es mío porque necesitas solucionar el desastre que armaste. Tengo miedo, claro que tienes miedo. La habitación quedó en silencio unos segundos. Luego hablé más despacio. ¿Sabes qué es lo peor? Que todavía intentas manipularme incluso ahora. Ella negó rápidamente. No estoy manipulándote. La miré directamente a los ojos. Te desmayaste frente a todo el mundo porque sabías exactamente cómo se vería la situación. No respondió. Y ese silencio confirmó todo. Respiró temblando antes de finalmente quebrarse por completo. No sé qué hacer. Ahí dejó de actuar. Lo noté enseguida. Ya no estaba intentando parecer fuerte ni moderna ni evolucionada. Ahora solo era una persona aterrada enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Se cubrió el rostro con las manos y empezó a hablar entre lágrimas. Todo salió desordenado. Fragmentado. Pero suficiente para entender la historia completa. Durante aquellos meses empezó a salir constantemente con gente nueva. Fiestas. Reuniones. Viajes improvisados. Alcohol. Personas que apenas conocía. Quería sentirse libre. Deseada. Viva. Y una noche terminó acostándose con varios hombres en una fiesta privada organizada por compañeros de trabajo. Cuando dijo eso sentí un vacío extraño. No celos. No dolor. Solo incredulidad absoluta. Ella ni siquiera sabía quién podía ser el padre. Había varios posibles. Y entonces entendí por qué apareció buscándome. Yo era la opción segura. El hombre estable. El que tenía trabajo fijo. El que probablemente intentaría hacerse responsable.
Valeria levantó la vista llena de lágrimas. Por favor. Ayúdame. La observé en silencio. Meses atrás habría hecho cualquier cosa por ella. Ahora apenas reconocía a la persona sentada frente a mí. Tomé mi casco de ciclismo de la silla. Me dirigí hacia la puerta. Y detrás de mí escuché su voz quebrada. ¿Así de fácil te vas a ir? Me detuve unos segundos sin girarme. Entonces respondí algo que llevaba demasiado tiempo entendiendo. No fue fácil cuando tú te fuiste. Solo aprendí a vivir con ello. Abrí la puerta. Y salí de la habitación. Cuando salí del hospital el aire frío de la tarde me golpeó directamente en la cara. Por primera vez en mucho tiempo sentí la cabeza completamente despejada. No feliz. No eufórico. Solo tranquilo. Como si algo que llevaba meses pudriéndose finalmente hubiera terminado de romperse. Caminé hasta donde había dejado la bicicleta y me quedé unos segundos inmóvil mirando el cielo gris sobre la ciudad. Todo había acabado. Y lo más extraño era que no sentía ganas de volver atrás para arreglar nada. Valeria se había convertido en una persona irreconocible mucho antes de aquella conversación en mi departamento. Yo simplemente me negaba a verlo. Mientras regresaba a casa pedaleando lentamente entendí algo importante. Muchas veces uno no pierde a la persona que ama. Pierde la ilusión que había construido alrededor de ella. Y son cosas muy distintas. Las semanas siguientes fueron raras. Valeria intentó contactarme varias veces. Primero mensajes largos. Después llamadas. Luego audios llorando. No respondí ninguno. Al principio sentía culpa por ignorarla. No porque quisiera volver con ella, sino porque una parte de mí todavía recordaba a la mujer de la que me enamoré. Pero esa versión ya no existía. O quizá nunca existió realmente. Sergio fue quien terminó sacándome definitivamente de esa espiral mental. Una noche estábamos tomando cerveza en su departamento cuando me preguntó algo simple. Si hoy conocieras a Valeria desde cero, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿saldrías con ella? La respuesta salió sola. No. Él asintió. Entonces no extrañas a ella. Extrañas la idea de quien pensabas que era. Esa frase terminó acomodando muchas cosas dentro de mi cabeza. Porque tenía razón. Yo seguía aferrado a recuerdos viejos, a momentos felices, a planes que ya no existían. Pero el problema era que estaba enamorado de una versión pasada de alguien que había cambiado completamente. Después de eso decidí cortar todo contacto. Bloqueé su número. Sus redes. Incluso eliminé fotos que todavía guardaba en el teléfono. No por odio. Sino porque necesitaba cerrar la puerta de verdad. Y lentamente empecé a sentirme libre otra vez. Volví a viajar más. Acepté proyectos nuevos. Conocí gente distinta. Incluso terminé haciendo amistad con varios ciclistas que veía frecuentemente en mis rutas de fin de semana. Uno de ellos, Andrés, organizaba recorridos largos cada mes y comencé a unirme al grupo. Fue gracias a eso que conocí a Lucía. La primera vez que hablamos ni siquiera pensé demasiado en ella. Llevaba una sudadera enorme, tenía el cabello desordenado por el casco y se estaba quejando porque había pinchado una rueda a mitad de camino. Nada cinematográfico. Nada perfecto. Y tal vez por eso mismo se sintió real desde el principio. Lucía no intentaba impresionar a nadie. No hablaba como si hubiera descubierto los secretos emocionales del universo. No necesitaba convertir cada conversación en una teoría sobre libertad o evolución personal. Simplemente era honesta. Directa. Tranquila. Con ella las cosas fluían sin esfuerzo. Y eso me asustó más de lo que esperaba. Porque después de Valeria me había acostumbrado a desconfiar de todo. A analizar cada gesto. Cada silencio. Cada cambio de actitud. Lucía notó eso bastante rápido. Una tarde, mientras tomábamos café después de una ruta larga, me preguntó directamente. ¿Quién te hizo tanto daño? Me reí incómodo. ¿Se nota mucho? Ella sonrió apenas.
Solo la gente muy decepcionada mira todo como si esperara una traición. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que imaginaba. Porque era verdad. Valeria no solo había destruido la relación. También había afectado mi manera de mirar a los demás. Y entendí que si no solucionaba eso terminaría convirtiéndome en alguien frío y desconfiado para siempre. Así que empecé a trabajar en mí de verdad. No para recuperar a nadie. No para demostrar nada. Solo porque estaba cansado de vivir atrapado en algo que ya había terminado. Pasaron varios meses más. Un sábado por la mañana recibí un mensaje desde un número desconocido. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito pedirte perdón. No hacía falta preguntar quién era. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Luego bloqueé el número sin responder. No porque siguiera enojado, sino porque ya no había nada que hablar. El perdón no siempre significa volver a abrir una puerta. A veces simplemente significa dejar de cargar el peso y seguir caminando. Esa noche salí a pedalear solo. La carretera estaba casi vacía y el viento era fuerte. Mientras avanzaba recordé algo que mi madre me dijo meses atrás, cuando todavía estaba destruido. Las personas muestran quiénes son realmente cuando tienen la oportunidad de elegir entre el deseo y la responsabilidad. En ese momento no entendí completamente la frase. Ahora sí. Valeria eligió el impulso. La emoción inmediata. La fantasía de vivir sin consecuencias. Y cuando la realidad finalmente apareció, quiso regresar corriendo al lugar seguro que había abandonado. Pero la vida no funciona así. Las decisiones tienen peso. Y algunas puertas solo se cierran una vez. Seguí pedaleando mientras las luces lejanas de la ciudad aparecían frente a mí. Y por primera vez desde que toda aquella historia empezó entendí algo simple. Haber perdido a Valeria no fue la tragedia que yo imaginaba. La verdadera tragedia habría sido quedarme con alguien capaz de destruir todo y luego llamarlo libertad.